gracias y bueno, agradecer a todos los organizadores por esta gran oportunidad, ¿no? Bueno, mire, yo quería hablar básicamente estos minutos sobre lo que fue la experiencia de Venezuela, muy resumida, porque ha sido un desastre de 20 años y es imposible explicar en 15 minutos, pero quizás para dejar algunas lecciones sobre todo lo que, aunque obviamente no puedo inmiscuirme en lo que estoy viendo acá y digamos qué conclusiones se pueden sacar, ¿no? Lo primero es que, bueno, cuando Hugo Chávez asumió el poder en 1998, yo tenía 12 años y la verdad, Venezuela tenía una de las democracias más sólidas del continente, ¿no? Eran más de 40 años de democracia, donde hemos tenido transición entre presidente y presidente, algo que para la época en América Latina, con las dictaduras y con todos, digamos, toda la convulsión política que se vivía en nuestra región, era algo inimaginable. Y ver que en Venezuela habíamos tenido una democracia a pesar de todos sus problemas, sin duda alguna era un logro, ¿no? Y un hito muy importante en la región, ¿no? Ahora, cuando Chávez asume, creo que todo el deterioro constitucional de Venezuela, comenzó, ¿no? Con la Asamblea Constituyente, ¿no? La verdad, eso fue un deterioro irreversible lo que vino cuando Chávez asume en el 98, luego llama a un referéndum para ver si el pueblo venezolano quería o no llamar a una Asamblea Constituyente, se gana el referéndum y después se cambian, y hubo un tema de proporcionalidad en las elecciones, donde prácticamente el partido de gobierno, el chavismo, sacó 90% de los constituyentes. Y ahí se hicieron cambios en la Constitución del 61 que nos llevaron y que abrieron las puertas para, digamos, el deterioro institucional del país. Uno fue que se cambió el periodo presidencial de 5 a 6 años con una reelección, y más adelante esa reelección a través de otro referéndum pasó a ser una reelección indefinida, ¿no? Y cuando vemos ahí, cuando por supuesto ocurre, ¿no?, esta asamblea constituyente, otra de las cosas que sucedió que digamos aceleró este colapso institucional en Venezuela fue que paralelamente el Congreso, que era de oposición, se disolvió y luego de esa asamblea constituyente vino un nuevo Congreso donde el chavismo ganó las elecciones. Y ahí, bueno, tomaron todos los poderes, ¿no? Tomaron el Tribunal Supremo de Justicia, que también era más o menos equilibrado cuando Chávez llegó, tomaron el poder electoral, el Consejo Nacional Electoral lo tomaron, y empezó también un proceso prácticamente de deterioro de las Fuerzas Armadas en nuestro país, donde, digamos, se empezaron a poner a personas leales al régimen en posiciones, digamos, estratégicas entre las Fuerzas Armadas, ¿no? El Banco Central dejó de ser independiente, prácticamente se convirtió en una caja chica del régimen chavista. Y yo creo que lo que es fundamental que se perdió, y creo que va un poco con la discusión, es que dejamos de tener en Venezuela un equilibrio de poderes, ¿no? Yo creo que esa es la primera lección fundamental, que es el equilibrio de poderes para mantener una democracia, porque poco a poco, digamos, a medida que tú vas tomando todos los poderes del Estado, ya no existe un contrapoder. Es decir, prácticamente ya me acuerdo una vez, si no fue en el año 2010-2015, que había una estadística que todas las demandas contra el Estado venezolano, el Estado ganaba el 99% de las demandas, ¿no? Y es decir, el ciudadano pierde toda protección ante los poderes del Estado. Y claro, como jóvenes empezamos a ver este deterioro. Yo estuve involucrado mucho en las luchas estudiantiles, también estuve en la Universidad Central de Venezuela, y como prácticamente los jóvenes se querían comenzar a ir del país, ¿no? Por todo lo que esto trajo, porque también trajo un colapso económico importante. A pesar de haber tenido una bonanza petrolera en Venezuela, se expropiaron más de 1.100 empresas porque no había, ¿no?, reglas claras de juego. Una inflación que siempre fue de 2 dígitos, y ya, bueno, si ven a la última inflación en Venezuela prácticamente está al 3.000%,
Y los jóvenes que se empezaron ahí, uno decían, bueno, eran de clase acomodada, ¿no? En el 2012, 2013, que fueron las primeras olas de migrantes, pero luego vimos que al final ya son 5,6 millones de venezolanos que se han ido al país. Es la segunda crisis migratoria más grande del mundo después de Siria. Y, digamos, ya son hombres y mujeres a pie, y lo pueden ver en las calles de Lima, digamos, en el Perú es el segundo país que ha recibido más migrantes, ¿no? Y eso trajo que se profundizó la violación de derechos humanos, la corrupción, y, digamos, toda una serie de sucesos que terminó en lo que es Venezuela hoy, que es prácticamente un estado fallido, ¿no? Ahora, cuando pienso un poco, y en eso quería, digamos, centrar mi intervención, cuáles fueron los errores, ¿no? O cuáles fueron las reflexiones que quizás la oposición dejó pasar, o las fuerzas democráticas de nuestro país dejaron pasar, como modo de reflexión también un poco para las fuerzas democráticas en América Latina. Yo creo que hay varias cosas. Uno, que la democracia es muy frágil, y hay personas que lamentablemente, cuando Hugo Chávez, estuvieron dispuestos a poner sus intereses personales encima de la democracia. Es decir, creían que poner a Chávez y que él podía lograr soluciones mágicas en Venezuela era más importante que mantener el orden democrático. Y mucha gente apoyó a Chávez sesgado, incluso personas que eran empresarios, dueños de medios de comunicación, apoyaron, digamos, a que este señor llegara al poder, y se perdió, digamos, en todo ese tiempo, incluso antes de que Chávez ganara, digamos, la importancia, ¿no? O la concepción de que la democracia era importante para que en Venezuela existiera progreso. Es decir, hubo gente que estuvo dispuesta, intelectuales, empresarios, que estuvo dispuesto a tirar la democracia por la basura antes de que, digamos, ganara otra persona que no fuese Hugo Chávez, ¿no? Lo segundo es que creo que se subestima mucho al adversario, ¿no? Y eso es lo que la oposición en Venezuela siempre fue un error fundamental, y se fue muy ingenuo. Es decir, decían que como Chávez era nada más era militar, que no tenía la capacidad, tú sabes, de mantenerse en el poder, de que, por ejemplo, una de las cosas que decían también estas personas es que Venezuela no iba a ser como Cuba, y terminó pasando totalmente lo contrario. Es decir, cuando Chávez ganó, decía, no, Venezuela no va a ser como Cuba, no, Chávez no va a expropiar, no, Chávez no va a cerrar medios de comunicación. Efectivamente, como dije antes, expropió más de 1.100 empresas, todas en la quiebra, y eso contribuyó al colapso económico de nuestro país. Cerró canales de televisión, el más famoso en el año 2007 cerró RCTV, nadie lo podía creer. Es decir, no, que Chávez no va a cerrar un canal de televisión, es imposible, y lo vimos todos los venezolanos en pantalla, y eso disparó una serie de protestas. Como un canal de los más importantes, una ventana de libertad, prácticamente se apagó digamos, en nuestras caras, ¿no? No, que no va a haber más de 300 presos políticos. Han habido una gran cantidad, actualmente existen más de 300 presos políticos en Venezuela, más de presos de conciencia, ¿no? Entonces creo que subestimar constantemente al adversario, eso lo que trajo fue que simplemente esta persona pudiese hacer lo que quisiera después, porque, digamos, había esta ingenuidad de la oposición. Lo segundo es que se crearon muchas falsas expectativas, y cuando uno crea falsas expectativas en la población, eso termina desgastando, ¿no? Porque tú, cuando estás luchando para mantener y fortalecer la democracia, tienes que estar en constante movilización, tienes que tener objetivos muy claros, y una de las cosas que se decía era, no, bueno, Chávez seguro sale en 6 meses, Chávez seguro sale en el próximo año. Lo mismo con Nicolás Maduro ahorita, ¿no? Que Nicolás Maduro sale digamos, ese no va a durar más ese no pasa del año 2013, 2014, y mira, y todavía la dictadura sigue ahí. Y cuando uno se crean falsas expectativas y decir que no, que eso lo vamos a sacar ya, eso termina desgastando mucho a la población, porque la tienes que movilizar, y la terminas desgastando emocionalmente, políticamente, se pierde el optimismo, se genera mucha frustración. Entonces hay que tener cuidado cómo se genera cuando subestimas y empiezas a generar falsas expectativas, cómo es el discurso para enfrentar a este tipo de regímenes, ¿no? Lo tercero es que siento que mucha gente en la oposición en ese entonces perdió totalmente contacto con el pueblo, se refugiaron solo salir en los medios. Es decir, mucha gente, líderes políticos decían, bueno, si salgo en tal medio y hablo, me voy a ganar a la población, y se perdió la capacidad de muchos líderes, la capacidad de escuchar. Es decir, mucha gente decía, pero ¿cómo es que la gente vota por Hugo Chávez? ¿Cómo es que la gente sigue votando por este régimen? ¿Cómo es que tiene una popularidad tan alta? Y creo que muchos de nuestros líderes no pensaban que solo por tener presencia en los medios, no
salir a la calle, a escuchar a la gente, a hacer el trabajo político, a irse a las provincias, a irse a las regiones, eso iba a ganar una elección o iba a lograr un cambio de régimen, y al final no fue así. Teníamos muchos políticos, digamos, de farándula, pero no teníamos a veces muchos políticos que iban a la calle a tratar de convencer a la gente de que en Venezuela tenía que existir un cambio. Y lo otro, que la unidad de las fuerzas democráticas es fundamental, y esto siempre ha sido un tema en Venezuela. Ahí hemos logrado muchísimos avances, pero todavía sigue siendo un problema. Yo a veces veo en el Twitter, y bueno, yo no me quiero meter aquí en temas internos del Perú, pero veo que se dicen cosas entre personas de partido, que si tú habías votado por él, que si tú votaste por el otro, y eso al final lo que te genera es un desgaste cuando tú tienes que crear siempre un frente que defienda la democracia, un frente que defienda las instituciones, independientemente por qué votaste. La gran lección de Venezuela es que si se acaba el equilibrio de poderes, si se deterioran y se toman por asalto las instituciones, entonces todo eso va a traer un colapso. Eso es lo que hace que los gobiernos autoritarios se puedan instalar y hacer finalmente lo que quieran, ¿no? Entonces, esa unidad entre todas las personas que quieren defender la democracia, la institucionalidad, es vital para enfrentar este tipo de regímenes y para defender, ¿no?, eso que tanto que es tan necesario para que nuestros países puedan progresar, y que ha sido tan débil, y que lamentablemente han habido fuerzas políticas, por ejemplo estos partidos del Foro de Sao Paulo, que tienen una receta que buscan implementar en América Latina, y es de alguna forma implosionar las instituciones, asamblea constituyente, y luego, digamos, poco a poco ir tomando los poderes del Estado para perpetuarse en el poder. Y eso es algo, es una fórmula que la tratan de adaptar, es decir, esta gente no actúa sola. Esto es una red que lamentablemente trata de alguna forma de penetrar en el poder con asesores, con consultores, y que lamentablemente tratan de implosionar la democracia. Yo creo que la lección que tenemos que tener desde aquí, es más allá si es de derecha, si es de izquierda, cualquier ideología, es que para que nosotros podamos lograr un progreso, para que nuestro país pueda vencer la pobreza, para que puedan lograr los cambios que se necesitan, es a través de una fortaleza institucional y a través de preservar nuestra democracia. Y yo creo que ya para terminar, es un poco, me preocupa mucho, y lo veo aquí en el Perú, que hay muchos jóvenes que no se quieren involucrar en el proceso político. Yo creo que lamentablemente la situación de Venezuela nos empujó a que muchos jóvenes estuviésemos más interesados en la política, a que tratáramos de hacer un cambio en nuestro país, más allá de los errores. Pero, digamos, esa apatía a la política fue también una de las razones por la cual la generación de nuestros padres permitió que Hugo Chávez llegara al poder. Veo muchos jóvenes a veces que solo están interesados, bueno, y es totalmente loable, ¿no?, de querer hacer una carrera, de querer buscar un trabajo, formar una familia y ya, pero hay como una cierta desconexión o desinterés, y dicen que la política es solo para los corruptos, la política es sucia y nadie se quiere meter, pero para defender la democracia hay que involucrarse de una u otra manera en el proceso político, y eso es muy importante, porque tenemos que crear conciencia de preocuparnos por nuestro alrededor, de preocuparnos por los demás, y que no podemos esperar que hayan cambios si nosotros no participamos. Y parte de cómo defender la institucionalidad, lo que estaba hablando antes, de cómo fortalecerla, es que tenemos que involucrarnos como ciudadanos, como sociedad civil, en fiscalizar al poder, en dar propuestas, en estar ahí, y en también indignarnos cuando vemos que algo es injusto o cuando algo no nos parece. Pero sí es importante que los jóvenes poco a poco y buscar maneras para que las personas, pero sobre todo digo los jóvenes, se puedan involucrar en los partidos políticos, digamos, en la discusión política, ¿no? Entonces creo que la pregunta, ya para terminar, que dejo, es cómo podemos hacer para que los jóvenes en el Perú puedan involucrarse más en el proceso político. Muchísimas gracias.